lo que sí vamos a tener que hacer es arrancar con la clase de hoy. Que era un buen día para no tener clase. Bueno, ya estamos acá. Mira, tenemos un compañero nuevo. Bienvenido. Arrancamos como siempre repasando qué es lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de la clase de miércoles? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro en la clase? Sí. La de hoy sigue, así vamos a ver qué tan furioso está. Arrancamos, partimos sobre la base del concepto del procesador con el diseño del ciclo único que habíamos visto y diseños en pipeline. ¿Cómo? Primero determinamos las etapas, dijimos que era por cómo funcionaba la instrucción más larga, que era el camino crítico, lo íbamos a dividir en 5 etapas, con la característica de que cada una utiliza una única unidad funcional. Y de esa manera lográbamos o esperábamos que las etapas sean balanceadas, lo cual es una característica necesaria para hacer un pipe ideal. Hicimos que también todas las instrucciones pasan por todas las etapas, aun cuando no hagan nada de alguna de ellas. Por ejemplo, la instrucción add pasa por la etapa de memoria, aunque no sea memoria. ¿No? O sea, pero pasa igual. ¿Para qué? Justamente para lograr hacer que todas las instrucciones pasen por todas las etapas, no ocurra un cuello de botella y se parezca un pipeline ideal. De esa manera, nos quedaba que la duración del tiempo de ciclo ya no estaba determinado por la instrucción más lenta, que era lo que pasaba en el camino del ciclo único, porque ahí era la más larga. Acá estaba determinada por la etapa más lenta. Entonces lográbamos achicar el tiempo de ciclo bastante, 4 veces más o menos. Entonces, lográbamos mantener el CP igual a 1. Por supuesto, CP igual a 1 es el estado de régimen, es el ideal, pero con un ciclo T mucho más chico. Y de esa manera obtenemos una gran mejora del PER. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo hacíamos el camino de datos? El mismo camino del ciclo único, pero le agregábamos los registros de segmentación entre etapas. Lo mismo que habíamos hecho allá lejos de ese tiempo con el sumador segmentado. Bueno, dividíamos agregando registros. Entonces, cada etapa escribe sus resultados en un registro y la etapa siguiente toma los datos de ese registro de segmentación. Todo lo que se propaga entre etapas va a parar al registro de segmentación. No había más cambios que hacer el camino de datos, funcionaba igual. Entonces fuimos a ver el control y vimos que las señales de control son las mismas. Ahora, entonces el control es el mismo, combinacional. Depende únicamente de la salida de la unidad de control, depende únicamente de las entradas de la unidad de control. ¿Se acuerdan cuáles eran las entradas de la unidad de control? El opcode de la instrucción, depende únicamente de la instrucción que se está ejecutando. Pero hay un problema. Antes había una única instrucción que se estaba ejecutando en ese único ciclo. Ahora ustedes sacan una foto y van a tener un montón de instrucciones ejecutándose. Entonces depende de cuál instrucción. En realidad es lo mismo. La decodificación se hace en la etapa 2. Entonces depende de la instrucción que está en la etapa 2. Y ¿qué pasa cuando la instrucción pase a las etapas siguientes? Las señales de control se propagan con ella. Igual que las señales de datos. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, todas las señales de control se van propagando al igual que los datos por el pipeline. Y cuando llegue una nueva instrucción a la etapa 2, se decodifica una nueva instrucción. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí estaba todo bárbaro, todo bien, pero les dije que no está todo bien, que el diseño del pipeline tiene problemas. Y esos problemas se llaman riesgos, que en inglés se llaman hazards. Y los riesgos son un problema, ¿por qué? Primero, hay 3 tipos de problemas, que son estructurales, de datos y de control. Y hay que atacar los 3, porque los 3 pueden generar problemas. Y la idea es que cuando generan problemas hay que parar el pipeline. Parar el pipeline es insertar burbujas, insertar huecos. Y cualquiera de esas cosas baja las pérdidas.
y no queremos bajar la pérdida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? En vez de solucionarlos insertando huecos, lo que vamos a tratar de buscar son otras soluciones al problema. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Entonces hemos visto el primer tipo de riesgos estructurales. ¿Qué eran los riesgos estructurales? Cuando dos instrucciones diferentes quieren usar la misma unidad funcional al mismo tiempo. Y rápidamente ustedes se han dado cuenta que eso no pasa en nuestro diseño principal. Por suerte. Nos estamos de vuelta. Es una causa y una consecuencia. O sea, se hizo un diseño para que no haya riesgo estructural. Entonces, no hay riesgo estructural porque tenemos un buen diseño. ¿Está claro? Pero la cuestión es que no hay. Entonces, todas las paradas debido a los riesgos estructurales son cero. Buenísimo. ¿No? Y ahí está otra corolario de que, si se acuerdan un poco, también allá en hace tiempo, cuando decía, un buen diseño de ISA impacta en la performance, impacta en la implementación. Entonces, acá tienen un ejemplo. Que con el mismo ISA pueden cambiar algún detalle y pueden tener riesgo estructural. Después hemos visto los riesgos de datos. Los riesgos de datos sí ocurren, y de hecho hay un montón. Están provocados por dependencias entre instrucciones, que las dependencias ya las conocíamos, pero lo que se agrega es que aún están dentro del par. El hecho de tener varias instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, y que pueda haber una dependencia entre la instrucción que está en una etapa 1, 2, y la etapa que está en 4, 5, ahí genera un riesgo en datos que hay que buscar de solucionar. ¿No? Porque hemos visto que si no hacemos nada, genera varios ciclos de parada. ¿De acuerdo? Igual lo vamos a repasar bastante. Entonces yo les mostré una idea piola para solucionar lo que se llama adelantamiento, forwarding o bypassing, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la idea del adelantamiento? ¿Alguno se acuerda? ¿En qué consiste la idea rápidamente? Que los datos ya estaban listos antes de guardar en memoria, entonces lo utilizaba. No necesariamente en memoria, antes de guardarlo. Ah, claro, antes de guardar. Normalmente en registro. Entonces la etapa siguiente que yo necesitaba lo utilizaba y no tenía que esperar a que se guarde. Algo así. Algo así, está bien. La idea está, vale. La idea era que los registros se escriben en la última etapa, la etapa 5. Pero en realidad el valor que se va a escribir está disponible antes. Ustedes lo tienen disponible en la etapa 4, lo generan en la etapa 3. ¿Y dónde se usa? En la etapa, porque se lee el dato del banco de registro en la etapa 2. Pero el dato leído se lo lee y se lo pasa a la etapa 3, que es donde realmente se lo consume, se lo usa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se usa el dato en la etapa 3, ya el dato, la instrucción anterior, que generó el resultado, ya está en etapa 4 o 5. Y el resultado ya está generado. Entonces, se lo podría de algún modo realimentar a la etapa 3 para, a pesar de que se lea del banco de registro un valor incorrecto, se use el valor correcto. Esa era la idea, aprovechando que dentro del camino de datos sí está el dato. Lo que no había era una forma de llevarlo desde donde está hasta donde se lo usa. Entonces la idea era hacer eso mediante adelantamiento. Empezamos a ver un poquito de adelantamiento y ya empezaron a poner cara de basta, no damos más. Entonces dije, cortemos acá y sigamos bien. ¿Eso se acuerdan? La sensación de tortura, de sofocación. Entonces la idea es continuar. Ahora, ¿no? Y yo les había dicho, cuando veíamos el adelantamiento, habíamos dejado con una especie de teaser, que era que esta técnica de adelantamiento genera muchos caminos nuevos, genera mucho cableado, genera agregar una unidad de control nueva para adelantamiento, genera varios multiplexores nuevos, lo cual es bastante complejo, bastante grande, pero nos permitía solucionar casi todos los problemas de adelantamiento. Entonces ahí quedamos con el momento, ¿soluciona todos o no todos? Y no soluciona todos los problemas de adelantamiento. Hay un problema de adelantamiento que no se puede solucionar mediante
o sea, un problema de riesgo de datos que no se puede solucionar mediante adelantamiento. Y ese problema tiene que ver con la instrucción load. ¿Qué pasa con la instrucción load? La instrucción load no genera su dato en la etapa 3. La instrucción load, ¿cuándo genera el dato que va a escribir en el banco de registro? Después de haberlo leído en memoria, en la etapa 4. ¿Me siguen? Entonces, si hay una instrucción load que está seguida inmediatamente de una instrucción que usa el dato que lee el load, si ustedes tienen load, registro 7, y tienen al siguiente una add que lee el registro 7, cuando el load está en la etapa 4, el add va a estar en la etapa 3. Cuando el add esté usando el dato, el load todavía no lo generó. ¿Se entiende? Entonces, no hay adelantamiento posible. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Poner una burbuja. Esperar, poner una burbuja. ¿Vamos? Esta penalidad resulta que recibe un nombre específico. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque van a ver que es una de las dos penalidades que no se pueden solucionar y que el procesador más nuevo de Intel y de AMD que salió este año, ustedes van a ver en algunos casos la especificación técnica en el rincón más oculto, les dice cuál es la penalidad del load to use, que es la penalidad de las instrucciones load del dato hasta que se lo usa. Y acá está dibujado, más o menos el ejemplo que les mostré. Tiene una instrucción load que escribe un registro, tiene una instrucción cualquiera que lee el registro. Eso es una dependencia de tipo read after write, que como las instrucciones están seguidas en el pipeline, se produce un riesgo, o sea, genera un riesgo, y la única manera de solucionar ese riesgo es insertando por lo menos una burbuja. ¿Por qué por lo menos una burbuja? Porque si la siguiente instrucción necesita cargar dos valores en memoria por la cantidad de datos. A ver, primero termina la idea, ¿cómo es que no? Si la siguiente instrucción, ¿cuál? ¿La que está después del sub? No, bueno. Rollback y descartamos la idea. Por la cantidad de etapas. Por la cantidad de etapas. Hasta poder conseguir el dato que necesitaba. Si necesitaba pasar dos etapas para conseguirlo al lado, necesitaba todo. Bien, Matías, antes de sentarse ya está bien. Me gusta la actitud, digamos. ¿Qué nivel? Tiene que ver por la cantidad de etapas, pero le faltó una palabra clave. Que no importa, la idea está, él la tiene, no la dijo, pero la tiene. La idea es que al insertar una sola burbuja, este va a seguir, digamos, en la etapa, o sea, se va a detener, este va a seguir avanzando, y cuando este avance a las próximas etapas, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya lo voy a poder adelantar. O sea, esto igual usa adelantamiento, ¿no? Pero tiene que esperar por lo menos un ciclo más para recién poder adelantar el valor. Si no tuviera adelantamiento, tendría que esperar 2 ciclos. Y tengo una duda, ¿la burbuja siempre se inserta cuando hace un load? ¿O No. solo cuando usas inmediatamente después? Solamente cuando ocurre esto. ¿Y eso se da cuenta del ensamblador? No. Ya vamos a ver. Ahora vamos quién se da cuenta. ¿Vamos? Ahora ya, dame unos minutitos, Pocos minutos tengo la respuesta. Pero es buena la pregunta. ¿Quién se da cuenta de esto? Y fíjense, pasaba algo similar con la unidad de adelantamiento. ¿Quién se da cuenta cuando hay que adelantar? Y la idea yo les dije, hay que agregar un bloque de hardware. Y esto se hace en hardware en tiempo real, de ejecución. ¿Vamos? Y es todo hardware. ¿Vamos? Es caro, es costoso, pero se tiene que hacer al vuelo, porque uno no sabe exactamente o no puedes predecir totalmente cómo es el flujo de instrucciones. Entonces eso se va haciendo ciclo a ciclo. Se entiende, por un lado, la penalidad del load, el por qué ocurre y por qué solamente un T en este diseño. ¿Todos? ¿Preguntas? ¿Hace calor? Ahora, sin embargo, hay otra técnica que se puede usar
para eliminar este problema del load. Y la técnica esta vez es por software, ¿no? Se dice la solución más simple para evitar el problema de la dependencia del load, ¿cuál es? Ya más o menos la habíamos visto un poquito cuando habíamos visto dependencia, que es cambiar el orden de las instrucciones. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un código acá, que todos deberían entender en captura del partido. Un load, un add, un store. O sea, cargan dos valores, los suman y el resultado lo guardan en otra posición de memoria. Cargan dos valores, cargan otro valor, lo suman con este que tienen acá y guardan el resultado en otra posición de memoria. ¿Se entiende? ¿Cuánto demora en ejecutarse eso en el mejor procesador? Supongan todo el régimen, toda la historia. 8T. Tienda más. Tienda menos. Acá cuanto menos es mejor. ¿Cuánto demora en ejecutarse cada instrucción? Son 7. ¿Cuánto? 9, perdón. Fuerte, Antonio, que el Jero habla y no te escuche. Un T. Entonces, idealmente el pipeline, la productividad es una instrucción por ciclo. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Cuántas instrucciones son? 7. Son 7 instrucciones. ¿Cuánto demora entonces? 9. ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que, ya les dije, que si acá tengo un load y acá tengo una instrucción que está inmediatamente consecutiva y usa el dato que escribe el load, acá necesariamente hay que poner una burbuja en el medio, porque si no esto anda mal. Este código se ejecuta mal. ¿Está claro? Entonces ahí sí o sí hay una burbuja en el medio. Si quieren pueden decir que el load demora 2T, que el add demora 2T, como quieran, pero hay una burbuja en el medio. Y lo mismo ocurre acá. Entonces esto demora 9 ciclos. Y este es un código que, si ustedes han hecho en el laboratorio, es bastante común poner un código así. ¿Cómo se puede mejorar eso? Tan simple como reordenando el código, reescribiéndolo. ¿Para qué? Fíjense, acá tiene una manera en la cual, por ejemplo, tienen los 3 loads seguidos. ¿No? Después empiezan con el procesamiento, pero los loads lo hacen primero. ¿Por qué lo hacen primero los loads? Porque acá ustedes van a estar generando el valor a escribir, y lo que hacen acá es poner alguna de las instrucciones que estaba después, cualquiera, la subo para arriba. De esa manera no me cambia el sentido del código, sigue haciendo exactamente lo mismo, pero al poner una instrucción que estaba después, la pongo en el medio, la dependencia está, sí está. ¿El riesgo existe? Sí, sí existe. Pero ¿qué pasa? Ahora al tener una instrucción en el medio ya lo puedo solucionar por adelantamiento. Acá se adelanta el valor. Entonces, esta instrucción, digamos que viene a ocupar el lugar, el hueco de la burbuja. Y es una instrucción útil. Y lo mismo pasa acá. Escribo el registro 4, leo el registro 4. Acá tengo 2 instrucciones. La dependencia está, sí, la dependencia sigue estando. El riesgo está, y con 2 instrucciones ya no tanto, porque cuando este escriba, este lo va a estar leyendo. ¿Se entiende? Ya no, acá no hay adelantamiento, no funciona el adelantamiento, sino que funciona el banco de registro. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron el lugar de las instrucciones del código. ¿Quién hace eso? O sea, lo pueden hacer ustedes como buen programador, y fíjense, esto es simplemente reescribir mejor el código. Y con reescribir mejor el código, acá lo ejecutaban en 9 ciclos, y acá, fuerte, 7. ¿Cuánto es la mejora de performance? La operación. 9 sobre 9 sobre 7. ¿Está claro para todos? Entonces la mejora es comparar las performance de lo nuevo con respecto a las performance de lo viejo.
Para comparar performance de lo nuevo con respecto a performance de lo viejo, tengo que comparar tiempo de lo viejo sobre tiempo de lo nuevo. 9 sobre 7. 9 sobre 7, 1,3. 98. Entonces tienen un 30% de mejora de performance por cambiar el orden de las instrucciones. Nada más. Entonces, esta es una optimización muy común que hacen los compiladores, los ensambladores, todo. Ustedes escriben el código, el código que se ejecuta no es el código que ustedes escriben. Se lo hace mejor, de entrada. Porque este quise ser más fácil para escribir, pero este es más rápido para ejecutar. ¿Está claro? Bueno, ¿cuánto demora? Ya está. Ya lo vimos. Pero bueno, sigamos profundizando el tema este. Como les dije recién, no todas las dependencias constituyen un riesgo de datos. Y acá, por ejemplo, tienen una secuencia de instrucciones ficticia, pero en el cual está llena de dependencias. ¿No? Si ustedes tendrían que hacer el diagrama de dependencias de estos, tienen una instrucción que escribe acá y después la siguiente lee el mismo registro, lee 2 veces el mismo registro, lee también el mismo registro. Entonces, ¿cuántas dependencias tenemos? Las últimas 4 dependen de la primera, sí o sí. Todas son dependencias verdaderas, de tipo read after write. ¿Está claro eso para todos? Bien. Ahora, no todas las dependencias son riesgo. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego la frase crítica que hablábamos un poco de la clase pasada, es instrucciones que aún estén dentro del pipeline. Entonces, realmente, solamente estas 2 constituyen un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando esta lea el valor de x2, si esta lee el valor de x2, el registro 2, ¿en qué etapa? ¿Qué etapa se leen los operandos del banco de registro? En la segunda. En la etapa 2, etapa de codificación. Si este está en la etapa 2, este estaría en la 3, este estaría en la 4, este estaría en la 5, y este estaría en ¿cuál? Fuera del pipeline. Entonces el registro ya se escribió. Entonces este, cuando lea, va a leer el valor correcto. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con esta? Cuando esta, ¿en qué etapa lee los valores? En la etapa 2. Esta está en la etapa 3, esta está en la etapa 4, esta está en la etapa 5. Y en la etapa 5, lo que podemos hacer es que el banco de registro funcione al revés de los otros registros. En el sentido de que escriba primero y lea después. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo. ¿Se acuerdan que teníamos tiempo en el banco de registro? Entonces podemos hacer que primero se haga la escritura y después se haga la lectura. De esa manera lo hacemos hacia el banco de registro y hacemos que la dependencia entre esas 2 tampoco existe. Primero se va a escribir este valor y cuando esta instrucción lea, va a leer el valor correcto. ¿No? Pero con las 2 del medio, and y or, ahí ya no hay vuelta que dar. O sea, esas sí son un riesgo. Y con el riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar. ¿Cómo? Adelantamiento. Porque acá se puede usar adelantamiento. ¿Preguntas? La idea, por supuesto, es solo evitarlos y la idea para evitarlos es adelantamiento. Acá tienen lo mismo, pero con dibujito, ¿no? Y acá lo que tiene de bueno es que, fíjense ciertas cosas. La instrucción esta es la misma secuencia de instrucciones, ¿no? Fíjense, resta, and, or, suma y restore. Resta, and, or, suma y restore. Este escribe el registro 2, todas leen el registro 2. Es la misma secuencia. La idea está mostrando los distintos ciclos y se ve que este escribe en el banco de registro en la etapa 5. ¿No? Entonces, este lo lee en la etapa 2. Entonces, yo tirar esta línea para acá no se puede. Esta línea es imposible de solucionar. Yo debería poner burbujas. O lo que vamos a hacer después es solucionar por adelantamiento.
Pero así nomás, esto es un problema. Una línea para atrás. Esta línea que se lee acá también va para atrás. Tampoco se puede. O sea, estas dos no se podrían, son o burbujas o adelantamiento. Estos son riesgos. Las líneas para atrás son riesgos. ¿Está claro? Esta dependencia se soluciona y el truco está, no sé si se llega a distinguir, está pintadito acá, la primera mitad del banco de registro y acá está pintadita la segunda mitad del banco de registro. El colorcito es a propósito para decir, primero se escribe, después se lee. Y al hacerlo en el mismo T, esta es una dependencia, pero no es un riesgo. Es un riesgo que se soluciona por la tecnología del banco de registro y porque tienen tiempo. ¿Está claro? Luego tenemos esta dependencia, que ya es una línea para adelante, que no es un riesgo. ¿Se entiende? ¿Lo que es la visualización? Entonces, acá, como esto no lo podíamos solucionar y era un riesgo, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que se produce el resultado y lo tenemos disponible en este registro, lo inyectamos de vuelta acá. Y eso es el adelantamiento. ¿Se entiende? Entonces, el valor, acá se lee un valor, ese valor se escribe en el banco de registro, pero es un valor que sabemos que está mal. Entonces, cuando lo va a usar la área, dice, no, no lo saques de acá, sácalo de acá. En realidad va a ser sacarlo del registro que está afuera. Porque este registro es este registro, entonces hay una flechita que vuelve. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Ya lo vamos a ver igual, lamentablemente. Y lo mismo pasa acá. Como esto es un riesgo, porque va para atrás, la manera de solucionar es con adelantamiento, el valor que está disponible acá, lo adelantamos para acá. Siempre fíjense que las flechas tienen que ser en el mismo ciclo o para adelante. Si son para atrás, no se puede. Pregunta, David. ¿Y por qué no, cuando se pasa al lector, no se pasa a la primera etapa, a la primera mitad, y ahí estarían en la misma etapa que la otra y se... A ver. Decime qué es lo que crees. ¿Vio cómo hicimos con el sub y con el AR, que se hacen en la primera mitad? ¿Acá? No, en la tercera línea azul. La tercera línea azul, esta. Claro, que Sí. se hace en la primera mitad y en la segunda mitad. Sí. ¿Por qué no se hace lo mismo? Con la instrucción de abajo. No se puede hacer lo mismo en la primera mitad y en la primera mitad del lector, o sí tiene que ser en la segunda parte. Es que, o sea, vos decís con esta instrucción, Para estar en otro... es que lo que pasa es que cuando este lo va a leer ya está escrito. Ya terminó, ya esta salió, ya lo escribió, o sea, ya lo hizo. Entonces ya no por suerte no tenés problema. Claro, pero ahí no se podría lograr estar en la misma etapa que las otras dos que nos faltan, la antes y la hora. Si lo ponemos la hora al comienzo, Poner esta, vos decís, en la junto con primera esta. mitad. Entonces ahí estaría en la segunda etapa. Pero pará, porque acá la instrucción store está leyendo el registro, no lo está escribiendo. Ah, bien. La instrucción store lee el registro para poder generar la dirección de memoria para escribir el valor en la memoria. Acá escribe. Ya ven. Acá por eso siempre es lectura, por eso estas no son tantas iguales. La escritura es acá. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Seguro que se entiende esto? Entonces el pipeline, que ya lo simplifiqué un poco al dibujo, pero lo compliqué por otro lado, acá donde está, por ejemplo, saqué la parte de la constante, saqué no me acuerdo qué otra cosa más, la parte del fetch, para hacer PC+4 y todo eso, pero agregué cómo sería el adelantamiento, para ver detalles puntuales. La idea es que hay que agregar bloques, que yo lo puse acá, pero puede ir en cualquier lado. Yo no lo puse, hice el dibujo, lo puse acá. Puede ir en cualquier lado. Y este bloque, esta unidad nueva, es una unidad de control que se encarga de hacer el adelantamiento. Entonces, para generar una unidad de control, tenemos que ver qué entradas recibe, qué salidas genera. ¿Y qué es lo que tiene que ver para adelantar? Lo que tiene que ver para adelantar
fíjense, estamos en la etapa de decodificación, ¿no? En la etapa de decodificación es cuando se leen los registros, el RS1 y el RS2. Entonces, los registros que se leen, los propago también acá en la etapa de ejecución. Entonces, en esta etapa yo me fijo, o sea, ¿por qué lo pongo acá? Porque acá es donde se va a producir realmente el adelantamiento. Entonces, por eso propago los registros que se leyeron en la etapa anterior. Y esta unidad recibe entonces los dos registros que se leyeron en la etapa anterior. Y a su vez, ¿qué más recibe? Se fija, por un lado, el registro de acá, el que se va a escribir. El que se va a escribir está de la instrucción que está en la etapa de memoria. O sea, la instrucción que está en la etapa de memoria, ¿en qué registro va a escribir? ¿Se acuerdan que lo propagábamos? Y lo mismo con el registro que se va a escribir con la instrucción que está en la etapa de write. Entonces, los dos registros de destino también son entradas de la unidad de adelantamiento. La idea es comparar si lo que se va a escribir en alguno de estos dos es igual a lo que se leyó estando acá. A lo que se leyó en algunos momentos de la instrucción que estaba en decodificación. ¿Siguen? Pero no alcanza con comparar solamente el registro de destino. ¿Por qué? Porque acá pueden tener una instrucción store que acaba de tener algún valor, pero en realidad no escribe en el registro. O una instrucción branch que acaba de ver algún valor, pero no escribe en el registro. Entonces, ¿qué necesitamos además? Saber realmente si se escribe o no en el banco de registro. ¿Cómo hacemos para saber si se escribe o no? Había una señal de escritura del banco, que era una señal de control que la propagábamos. ¿De acuerdo? Que es una señal que estaba acá, que se usaba acá. Entonces, esa señal de escritura en el banco de registro también va a ser una entrada de la unidad de control. Entonces, yo tengo que saber si la instrucción que está acá escribe en el banco, y si escribe, ¿en qué registro escribe? Y a su vez, saber si ese registro es uno de los registros que se leyó en la instrucción cuando estaba acá. ¿Y cuáles son las salidas que genera salida de control para estos multiplexores? Los multiplexores son nuevos y básicamente lo que dicen es, toman los datos del registro de segmentación inmediatamente anterior, que es lo normal, o toman el dato de este, o toman el dato de este. O sea, sigo el curso normal, o adelanto el valor de acá, o adelanto el valor de acá. ¿Entienden? Y a los multiplexores se hacen llegar los valores correspondientes. No es fácil de ver. Por eso tengo otra diapositiva que trata de explicar lo que acabo de decir. Primero, necesitamos detectar el tiempo de ejecución ciclo a ciclo del riesgo. Esto que me preguntaba Jero, creo que sí. Entonces, lo que hay que hacer es comparar si alguno de los dos registros que se lee en la etapa 2 es igual al registro que se escribe de la instrucción en la etapa 3 o en la etapa 4. Porque son los dos adelantamientos que se pueden hacer. Y a su vez, ver si las instrucciones que están en la etapa 3 o en la etapa 4 realmente escriben, si no, no hace falta. Y además también evaluar si el registro de destino es distinto de 0. Porque si es igual a 0, no vale la pena adelantar nada, ya saben cuánto es el valor. Entonces, todo eso hace. Y eso es lo que evalúa. Si detecta que tiene que generar alguna señal, lo que hace es o no adelanta nada, porque no hay riesgo, o adelanta desde la etapa de memoria, o adelanta desde la etapa de write. Siempre se adelanta de estas dos a la etapa de ejecución. Siempre, ¿cuál es el tema? Puede ocurrir que el riesgo sea doble. ¿Qué es un riesgo doble? O sea, que digan, che, o sea, la dependencia y la ocurrencia está en los dos. O sea, tengo que adelantar de los dos lugares.
Bueno, si está de los dos, se adelanta siempre el más reciente, el más nuevo. Porque acá siempre da, tomo de uno, tomo del otro o del otro. Pero en realidad puede ser que diga, che, tener la dependencia y tener riesgo con los dos anteriores. Siempre tomamos el más reciente, el más nuevo. O sea, el que está en la etapa 4. El más reciente y el que está en la etapa 5. El más viejo. Y además de hacer todo esto, hay que detectar el riesgo del lobo, que es especial. Y en ese caso, insertar una burbuja. ¿Preguntas? En el caso que haya doble dependencia, sí o sí hay que agregar una burbuja. No. De hecho, se adelanta la más reciente. O sea, como si hay una instrucción que... O sea, si hay dos dependencias verdaderas, digamos, una seguida de la otra. O sea, la pregunta de ambos es ¿cómo sería este riesgo doble? Claro. El riesgo doble sería así. Tiene una instrucción de suma, se escribe un registro, y tienen otra instrucción que viene después, que en cualquier otro registro de sí, X12, y otra instrucción X4, que es de X3 y X10. Ese puede ser un ejemplo. Entonces, esta tiene que adelantar de acá y de acá. O también puede ser este es otro ejemplo. O también puede ser ahí. Ese. Algo clásico que hacen ustedes. Escriben un registro, ese mismo valor, le suman otro, le vuelven el mismo valor y ese lo usan acá. Entonces, ¿qué va a recibir? ¿De cuál depende? Para recibir señal que depende de los dos. ¿No? Pero ¿cuál tiene que adelantar? Este, no este. ¿Se entiende? Porque el anterior ya está adelantado. Porque el anterior ya está adelantado. O sea, acá fíjense que va a haber un montón de adelantamientos cuando se ejecute eso. Pero por suerte va a funcionar y se van a solucionar todos los restos. Y eventualmente se va a ejecutar todas estas tres en un solo test. Tengo una pregunta. Vale. Siempre consideramos las dependencias verdaderas. Siempre consideramos las dependencias verdaderas. Las otras dependencias las vamos a ver en el próximo tema. Porque esto, por supuesto, que se va a seguir complicando. Por eso es importante que entiendan bien todo esto. Si tienen preguntas, háganlas. Me queda como un segundito para que se vea en el pizarrón lo que acabamos de escribir. ¿Se entiende? Y más, vamos a echar los colorcitos y vamos a ver. Vamos a marcar. Esto es una dependencia, esto y esto. Entonces ahí va a haber que adelantar los dos lugares, pero adelanto el más reciente. ¿Se entendió? Vamos por acá. Como no soy tan maligno, tengo un ejemplo. Y el ejemplo, ¿por qué? Porque también dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces veamos en un dibujo más o menos cómo funciona esto. Que a algunos les puede ayudar, otros pueden marear más todavía, pero acá tienen el palo, simplificado, con la medida de adelantamiento. ¿Y qué es lo que tienen acá? Tienen una instrucción, la primera instrucción, siempre vemos por acá, que es una resta, que escribe su resultado en el registro 2. ¿Lo ven? ¿Qué tenemos acá? Una instrucción AND que lee el registro 2. Entonces, ahí hay una dependencia. La dependencia es de tipo read after write. ¿Está claro? Una dependencia verdadera. Es una dependencia que además, como son instrucciones seguidas, este está dentro del pipeline, constituye un riesgo.
es un riesgo que se debería poder solucionar por adelantamiento, porque el resultado ya está disponible. Entonces, ¿cómo funciona la unidad de adelantamiento? La unidad de adelantamiento se fija acá y dice, ¿qué instrucción tengo acá? No me importa qué instrucción tengo. Pero la instrucción que tengo acá, escribe en el banco de registros, se fija la señal esta. Y dice, sí, es una instrucción que escribe en el banco de registros. Bien, ¿en qué registro escribe? El registro que escribe se propaga por el registro de segmentación. Entonces acá tiene un 2. Entonces me fijo acá y digo, acá tengo una instrucción que no sé qué instrucción es, pero es una instrucción que escribo en el banco de registro y escribo en el registro 2. ¿Se entiende acá? Entonces se fija y dice acá, ¿qué instrucción tenías? Tenías una instrucción que, no importa cuál es, pero es una instrucción que cuando estuvo acá, leyó los registros 2 y 5. ¿Lo ven? Y escribe en el registro 4. Este lo vamos a propagar, no hay problema, que se escribe en el registro 4. Pero los registros 2 y 5 son los que se leyeron cuando estaban acá, en la etapa de decodificación. Entonces acá la unidad de adelantamiento dice, paremos la moto. Esta está por escribir el registro 2. Esta leyó el registro 2. Entonces el valor que tengo acá, en el registro 2 leído, es un valor incorrecto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tenía esto, venía un cable derecho, si ustedes se acuerdan. Ahora tengo un multiplexor y digo, no voy a pasar este valor. Voy a pasar este valor. ¿De dónde viene este valor? De acá. O sea, el valor de la salida de la ALU, que ya es el resultado, lo reinserto y lo pongo acá y le digo a la ALU, sumar no este valor del registro 2, sino el valor que le saco de acá. Que no se escribió todavía, pero te lo adelanto. ¿Se ve? Y fíjense, acá hay otra instrucción, que leo otros registros, 2 y 4, que también leo el registro 2, pero es otra cosa. Yo no entiendo por qué se propagan los registros que se leen. Se propagan los registros estos para poder inyectárselo a la unidad de adelantamiento. Porque son las entradas de la unidad de adelantamiento. Porque si vos lo tomaras de acá, tomarías valores incorrectos. Vos propagás, porque cuando acá se lee el valor y vos lo escribís. Es lo que hace la etapa de decodificación. Pero vos acá para adelantar tenés que decir cuál leíste antes. Para yo después adelantar correctamente por una cuestión temporal. Vos adelantás acá lo que está acá. Pero en realidad adelantás lo que calculaste acá, pero lo escribí en el registro. Porque Sí, es necesario pasar el registro que se lee, se guarda, digamos, el valor. Sería únicamente pasar el registro 2. Pero el registro 2 es una de las cosas que necesitas. Pero también necesitas el que leíste antes, para saber si tienes que adelantar o no. Esto es lo que se escribe, esto es lo que se leyó. ¿Sí? ¿Se entiende o no? No te veo convencido. Los otros dos registros, no, sé que para mí, si yo veo que tengo que guardar leer un registro que después yo escribo, bueno, ahí sí veo que tengo que hacer un adelantamiento, pero no entiendo por qué el otro dos, para qué me serviría. Porque fíjate, o sea, acá vos tenés que ver cuál se leyó. ¿Entendés? Si vos lo tomás de acá, vas a tomar de una instrucción incorrecta. ¿Entendés? Entonces vos tenés que tomar la instrucción que está acá, pero la instrucción que está acá no es que va a tener, que tiene que sumar el registro 2, realmente, vos, el registro 2, que esta tiene el valor acá, lo decodificó, lo leyó en la etapa anterior. O sea. Entonces, para saber qué registro, el contenido de qué registro está acá, vos tenés que pasarle y propagar el 2, porque si no, no lo vas a poder hacer. Lo podrías haber hecho antes, pero en vez de poner esto acá, utilizar los valores de la etapa de decodificación, significaría que tenemos que adelantarle acá para reinsertar acá y poner el multiplexor acá, y te complica un poco más la cosa. ¿Entendés? Entonces, mejor que todo esto se haga donde se consume, que es en la etapa de ejecución.
Por eso está puesto acá y por eso te propago los dos registros de entrada. Para que la comparación sea en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa si después nos movemos un T más? Pasa esto. No sé si se dan cuenta, pero cambia de perspectiva. Entonces, esta instrucción, el ciclo siguiente pasa a write-back. La que estaba en el LAN pasa acá. Y la que estaba acá, que era un OR, que leía el registro 2 y el registro 4, pasa a ejecutarse. Entonces, ¿qué pasa acá? Este dice, ¿qué registros se leyeron en el ciclo pasado, el ciclo anterior del banco de registros? Se leyeron los registros 2 y 4. ¿Vamos? Entonces, ¿qué me fijo acá? La instrucción que está acá, ¿qué es lo que hace? ¿Escribe en el banco de registro? Sí, se escribe en el banco de registro. ¿En qué registro? En el 4, porque el 4 lo voy propagando. ¿Sí? Acá tenía un 4, lo paso para acá, el ciclo siguiente está acá. Entonces digo, epa, acá esta escribe el registro 4, esta leyó el valor del registro 4. Entonces acá tengo el valor leído del registro 4, que yo sé que el valor leído del registro 4 es un valor incorrecto. ¿Se entiende? Entonces la señal de adelantamiento, la unidad de adelantamiento tiene que decir adelantar este valor igual de este lugar. ¿Está claro? Pero además, ojo, ¿qué más dice? ¿Qué instrucción tenemos acá? ¿Tenemos una instrucción que escribe en el banco de registros? Sí, tenemos una instrucción que escribe en el banco de registros. ¿En qué registro? En el registro 2. Y la que está acá, ¿qué leyó? El registro 4 y el registro 2. Ah, el registro 2. También. Entonces, ¿qué pasa acá? Este valor leído es un valor incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos que adelantar esto de acá. Entonces, en este momento, esta instrucción, para poder ejecutarse, no toma ninguno de los dos operandos del banco de registro. Uno lo toma de acá y el otro lo toma de acá. Y adelanta dos valores. Porque se puede. Y fíjense que este valor de x2 se adelantó primero de acá a acá y después de acá a acá. Ahora, entre dos instrucciones distintas, porque había dos dependencias distintas. ¿Este es el caso de Stefan? No, fíjate que no es lo mismo. Este es el caso en el que cuando estaba x, en el medio estaba x3, era el caso. Ah, Pero ahí no. Como está ahora, no. ¿Preguntas? Todavía falta complicarlo un poco más. ¿Por qué? Porque había... ¿Quién había dicho? Hegel, creo. Siempre puedo echar la culpa a Hegel. Había dicho... y el tema del lobo... Alguien había dejado pendiente la pregunta de qué pasa, que yo le había dicho. Además de todo eso, también hay que hacer el tema del lobo. El tema del lobo y las paradas, en general agregamos otra unidad para que ni siquiera sea la misma, porque esa ya es demasiado compleja, ¿o no? Entonces agregamos otra. ¿Y qué hace esta? Más o menos algo parecido. Saludos. La idea es la misma, siempre es detectar el riesgo. ¿Cómo detectamos el riesgo acá? Acá el riesgo va a ocurrir ¿cuándo? Cuando se fija, si en esta etapa, en la etapa 3, se fija la señal memread. ¿Por qué se fija la señal memread? ¿Qué era la señal memread? Tengo que hacer algo. Una lectura de memoria. Tengo que acceder a la memoria para leer. ¿Cuáles instrucciones leen de memoria? Solamente una. Entonces, acá vamos de vuelta. ¿Qué piola tener solamente una instrucción que acceda a memoria? Entonces tengo que poner una señal. Entonces me fijo como entrada la señal, si en esta etapa, en la etapa 3, tengo una instrucción logo. ¿Qué otra entrada recibe? Recibe, por supuesto, el registro que va a escribir, acá sale, no sé bien de dónde, pero el registro destino. O sea, si tengo una instrucción load, ¿en qué registro va a escribir
la instrucción load. O sea, que sea un load y que el registro escribe. Y después me fijo en la etapa de decodificación cuáles son los registros que se van a leer del banco de registros. El registro fuente, tengo acá, entonces les paso derecho para acá. Entonces este está recibiendo, sí, en la etapa de decodificación, los registros que se leen, y en la etapa siguiente, si hay un load y en qué registro escribe. Si acá hay un load y el registro que escribe coincide con alguno de los que se lee, tenemos riesgo de datos que no puedo solucionar por adelantamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Parar el pipeline. ¿Cómo lo paro el pipeline? Agrego un multiplexor acá. Este multiplexor que recibe todas las señales de control o un cero. Entonces, esta unidad, si tengo que parar, dice, manda un cero acá y graba en las señales de control ceros. Entonces se propaga cero para allá y no hace nada. Y además genera estas dos señales de escritura para decir, ustedes dos no se actualicen, para seguir buscando la misma instrucción en fetch, decodificando la misma instrucción en decode. Eso lo habíamos visto antes. Eran dos cosas que hay que hacer: poner ceros y parar. O sea, poner ceros acá para que la instrucción load siga. Acá va a estar la burbuja y acá van a estar las mismas. ¿Se entiende? Todos los dispositivos más promesan y hacemos un recreo. Los fondos más son el ejemplo. Con numeritos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una instrucción load que escribe en el registro 2, seguido de una instrucción AND que lee el registro 2. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta se fija acá. Se fija, che, la instrucción que está acá, ¿es un load? Sí. ¿En qué registro escribe? El 2. Bien. Y la instrucción que está acá, ¿qué registros lee? El 2 y el 5. Entonces dice, un momento, si acá tenés una instrucción load y acá tenés una instrucción que lee, o sea, la instrucción load que escribe el registro 2 y acá tenés una instrucción que lee ese valor, tenés un riesgo de datos que no se puede solucionar por adelantamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generar las señales para que acá pongas una burbuja. ¿Qué es lo que va a pasar en el ciclo siguiente? Para que ponga una burbuja y para que estos no se actualicen. ¿Qué es lo que va a pasar en el ciclo siguiente? Fíjense acá, movemos y ponemos. El load pasa. Acá se inserta la burbuja. Y la instrucción AND seguía acá. Entonces esta se va a fijar. ¿Tenemos una instrucción load acá? No, no va a pasar nada, no hay que insertar nada. ¿Y qué va a pasar acá? Tengo una instrucción que escribe en el banco, sí. ¿En qué registro? En el 2. ¿Y qué tengo acá? Sí, la misma, porque lo paré. Entonces, ¿qué tengo? Una instrucción que lee los registros 2 y 5. Bueno, buenísimo. ¿Qué voy a hacer? Nada. Pero en el próximo ciclo, este va a estar acá. Entonces tengo una instrucción que escribe en el registro 2 y acá se activa de manera de adelantamiento para decir, vos leíste el registro 2, pero entonces este valor leído es incorrecto. Adelantámelo de allá. Y acá es como mezcla. Por un lado, la que para el pipe un ciclo y la unidad de adelantamiento para que esas dos instrucciones se ejecuten correctamente. Pero con un ciclo más, con una burbuja en el medio. Demasiado bueno. También lo deshabilita el PC. Sí, deshabilita la escritura del PC de este registro y de este registro solamente en ese momento, cuando ocurre el problema. Para un tema. ¿Preguntas? Ahí la pregunta que ustedes deben hacer es, ¿podemos tener el problema? Pero le dicen, sí, no hay ningún problema. Vayan, tomen un café
Y lamentablemente seguimos, porque hay otros riesgos. Además de todo esto, hay un tercer tipo de riesgo. Son muy complicados los procesadores, no sé si van a romper. Ah, no. Continuar. Semejante dibujo. Y lo que faltaba de ver, si yo no los había abrumado lo suficiente, con todos los son riesgos de datos, adelantamiento. Al final de cuentas, el riesgo de datos y el adelantamiento, la idea clave es la siguiente. Que no sé si ha quedado muy clara, se la repito por las dudas. Todos los riesgos de datos se pueden solucionar mediante adelantamiento. Excepto uno. ¿Cuál es? El problema del load to use pending, que nos implica agregar burbujas. ¿Pero cuántas burbujas? Una sola. O sea, es un problema que es agregar una burbuja. ¿Y que cómo lo podemos solucionar eventualmente? Reordenando el código. ¿Estamos? O sea que hasta se podría solucionar con adelantamiento y reordenamiento del código todos los riesgos de datos. ¿No? Pero puede ser que en algún momento no haya cómo reordenar, no haya qué hacer y tenga que pagar la penalidad por el uso del dato. ¿Está claro? Pero hasta ahora, gracias a todo este lío de hardware que hemos hecho, automáticamente se solucionan casi todos los riesgos de datos. Esa es la idea clave. ¿Está claro? Entonces no teníamos riesgos titulares, solucionamos casi todos los riesgos de datos haciendo un lío bárbaro, tirando cables por todas partes, pero lo solucionamos. ¿No? ¿Qué pasa? Tenemos también los riesgos de control. ¿Qué son los riesgos de control? Los riesgos de control están determinados por los saltos. Creo que ¿quién más? Ariel creo que había dicho en la primera clase, siempre se ve un problema con los saltos. Sí, él la vio de entrada. ¿No? Y hoy no está para dar que se lleve el mérito. Le mandamos saludos a Ariel, que esperamos que le dé el video. ¿Qué pasa con los saltos? Los saltos me cambian el flujo del programa. Me hacen que la instrucción que se ejecuta después del salto no necesariamente sea la siguiente. Y en el pipeline van todas, una atrás de otra. Entonces, ¿qué va a pasar? La siguiente instrucción depende del resultado del salto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer normal? O sea, cuando hago el fetch de una instrucción, yo tendría que buscar la instrucción correcta. Pero ¿cuál es la instrucción correcta? Y bueno, si hay un salto, branch equal, tengo que esperar que se resuelva el salto. ¿Y cuándo se resuelve el salto? El salto había que el fetch, decodificación, ejecución para comparar, y recién después, en la etapa de memoria, etapa 4, estaba la compuerta y todo lo demás para decidir si el salto saltaba o no saltaba. O sea, entre la etapa 4, que se resuelve el salto, y la etapa 1, donde se hace el fetch, que es lo que lamentablemente va a haber que poner. Y son un montón. ¿Estamos? Y no hay manera de hacer eso. ¿Por qué? Porque si cuando el salto está en la etapa 4, la instrucción que está en la etapa 3 probablemente no sirve. La que está en la etapa 2 probablemente no sirve. Y la que estamos buscando ya en la etapa 1 probablemente no sirve. La que se busca después va a ser la correcta. ¿Se entiende? Son 3 burbujas por cada salto. ¿Qué opinas? Para. Está para atrás. ¿Para qué hacemos todo el lío? El coso. Entonces, a lo mismo, similar a lo que hicimos con el riesgo de datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que tratar de que esto no pase. Entonces, la resolución de un salto implica 2 cosas. Primero, saber si el salto salta o no salta. Y después, saber si salta, a dónde salta. ¿No? Entonces, veamos. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? Acá hay un pequeño extracto de nuestro camino de datos viejo, donde estaba la resolución del salto y de la determinación del salto. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Cómo hacíamos para determinar si el salto saltaba? Lo que hacíamos era, se leían los registros y en la etapa de ejecución, la ALU los restaba para comparar si eran iguales.
¿de acuerdo? Eventualmente daba la señal de 0. Y después, en la etapa siguiente, estaba la señal de 0 que comparaba si eran iguales con la señal de branch y se determinaba si era un salto o no. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, ¿cuál es la idea? Esta comparación, a la larga, capaz que no la podemos usar a algo. Capaz que podemos, porque estamos teniendo el dato de los valores del campo, los valores leídos, los tenemos del banco de registro. Y para agregar una resta, queremos saber si da 0, pero podemos poner un bloque de comparación. ¿Saben cómo es un bloque de comparación? ¿Saben qué es un comparador? ¿Hay alguna compuerta que me tire si 2 bits son iguales? No. Sí, pero No me acuerdo. la hora exclusiva. En realidad creo que es hora exclusiva negada. Pero la idea es la misma. Que me dice que 2 valores son iguales son distintos. Entonces capaz que la comparación es solamente si son iguales, no hace falta hacerlo largo. Y la podemos hacer antes. Entonces podemos agregar un comparador a la salida del banco de registros. Y además, ¿por qué podríamos agregar un comparador a la salida del banco de registros? Porque se da la casualidad que la etapa anterior era la etapa que demoraba menos, ¿se acuerdan? Entonces teníamos tiempo. Entonces, aprovechemos, pongamos un delay. Total, no hay problema en poner un delay más en esa etapa, porque el camino crítico sigue estando en el otro lado. ¿Entienden la observación? Entonces, de esta manera, liberamos a la algo, liberamos el recurso y hacemos que movemos la determinación del salto para la etapa de fetch, la etapa de codificación. Perdón. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la dirección? Para calcular la dirección usábamos este sumador, que recibía PC, se venía propagando, y recibía la constante que se propagaba por acá. Pero a la larga, PC y la constante también están disponibles antes, en la etapa de decodificación. Porque la generación de la constante era un bloque de etapa de decodificación que, bueno, como correspondía, lo escribíamos al resultado en el registro intermedio. Pero aprovechando que tenemos tiempo, capaz que podemos pasar este sumador para acá. Y ahí ya está un poco más apretado el tiempo. Pero si pasamos el sumador para la etapa de decodificación, podemos resolver todo el salto en la etapa de decodificación. O sea, pasamos la compuerta esa también. ¿Se entiende? Son pequeñas optimizaciones. Siempre y cuando, por supuesto, al mover cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar cuál es el camino crítico, cuál es la etapa más lenta. ¿Sí? Entonces, en principio, yo acá muevo y digo, mi etapa más lenta siguen, o sea, todas las etapas siguen valiendo la misma duración, 200 picosegundos. Todos los agregados que yo hice no me modifican la duración de la etapa. ¿Está claro eso por todos? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría una cosa así. Por este lado. Donde acá está la etapa de decodificación. ¿Qué es lo que hice? El banco de registro puse un comparador. La larga está puesto así, pero saben que es una gran compuerta por exclusivo, que recibe los valores de estos dos registros y determina si son iguales o no. Va a tener una salida que va a ir por ahí de algún lado. Y el sumador que estaba allá, lo pasé para acá. Para que, digamos, el cablecito digo, esto es combinacional, esto es más rápido que el banco de registro, entonces cuando genere el valor, pasa la constante para acá y este suma con PC. Entonces toda la señal de SAT, toda la cuestión del 0 ahora va a venir de acá, la compuerta va a estar acá y esto va al multiplexor de fuente PC. Pude mover la determinación de si es un salto y la resolución de la dirección a la etapa de decodificación. Solamente en este caso y porque se puede. ¿Les queda claro? ¿Y ahora ya está?
¿Qué pasa cuando, primero, para que esto funcione, la condición de valor tiene que ser simple? O sea, acá estoy comparando con una compuerta o exclusiva si son iguales. Con la misma compuerta puedo comparar si son distintos. Pero no puedo comparar un mayor o igual. Ya es otra compuerta, ya es otro retardo. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser simple. Por otro lado, esto, si no se han dado cuenta, me genera un nuevo riesgo de datos. ¿Por qué? Porque ahora la instrucción previa al salto puede escribir en un registro que el salto lee. O sea, el salto hace un branch equal registro 1 y registro 2. Si la instrucción anterior escribe en el registro 1 o en el registro 2, hay un riesgo de datos que no puedo solucionar por adelantamiento. Porque no tengo ningún camino de adelantamiento que me adelante la etapa de decodificación. Todos los caminos de adelantamiento eran la etapa de ejecución. Y ahora lo moví antes. Entonces tengo un nuevo riesgo de datos. Moraleja de esto, no se preocupen, no lo vamos a ver así. Pero moraleja es, cada cambio que ustedes hacen tienen que reevaluar todos los riesgos. Y lo que es peor, hemos movido todo, hemos generado un nuevo riesgo, pero además, igual tenemos que insertar una burbuja. ¿Por qué? Porque todo esto se va a solucionar en la etapa de decodificación. El salto se determina si salta y se determina la dirección a dónde salta en la etapa de decodificación. ¿Está claro? Pero cuando el salto está en la etapa de decodificación, ¿qué hay en fetch? Ya hay alguna instrucción. ¿Se entiende? Y esa instrucción, no sé cuál es. Entonces, sí o sí tengo que insertar una burbuja. ¿Se entiende? Y la instrucción siguiente recién va a ser la correcta después del salto. Entonces, los saltos en nuestra arquitectura de RISC-V sí o sí insertan una burbuja. Siempre, inevitable. ¿Está claro? Eso es un bajón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque además esta solución es muy, digamos, específica. Funciona para nuestro caso, movimos el sumador, pudimos poner un comparador demasiado puntual. Pero, si eventualmente... ¿Se cansó? Se estresó. La computadora sigue andando. Sí, el proyector, el problema. ¿Qué le pasó a esto? Está apagado. Está de paro. Está de paro con la luz. Carajo, te tirando, ahora no. Se cansó de la pared. Ahí está arrancando, vuelve. La mecha. Certo, sì, mi vedo per questo si vede. Si vede. El pin de la playa. Vamos a seguir grabando como para que quede el registro. Mitre sabe el rever puede solucionar tu problema. Esa de ver. Mitre sabe. No, es un pedido de comunicación. Ah. Técnico. Dificultades técnicas. No tengo pipeline. Proyecto Tiene nada que ver. Qué loco. Está muy bueno.
dando vueltas. Bueno, en fin. Me falta un pequeño bache, pero la idea era que la solución que propuse recién tenía una cuestión de que funcionaba, nos generaba una burbuja obligatoria siempre, pero era demasiado particularizada. El adelantamiento también, pero el adelantamiento, la idea es general, esta idea no es general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tuviera otro pipeline, un pipeline que puede ser más largo o algo o distinto, en el cual tengo que ver dónde se hace la determinación de si el salto salta y dónde se hace la determinación de la dirección de salto, siempre las dos cosas, capaz que son etapas diferentes, capaz que no lo puedo mover, entonces si no lo puedo mover a la etapa 2, lo puedo mover a la etapa 3, yo tengo que intentar dos burbujas, entonces va a ser muy dependiente de la implementación, muy particular y siempre va a haber que insertar burbujas. Entonces como solución, en general, no es bueno, ¿no? Porque nosotros queremos buscar algo que sea más genérico, que nos sirva la mayor cantidad de veces. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer que toda la resolución del salto se haga en la etapa de fetch. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si es ilógico? No sabemos si estamos en la etapa de fetch, no sabemos si siquiera la instrucción estamos buscando un salto. Estamos buscando una instrucción, no sabemos qué instrucción es. ¿Se entiende? Entonces, en principio, no se puede hacer en la etapa de fetch. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa lo que se conoce como predicción de saltos. ¿Escucharon hablar de predicción de saltos? Esa es de la última vulnerabilidad de Windows, creo que era. Puede haber, no sé si es la última, pero puede haber. Que viene el pasado. Puede ser, puede ser. La idea es, como no sabemos, y bueno, adivinen, es tirar todo el rojo, ¿no? Básicamente. La idea es adivinar si el salto se efectúa o no. O sea, vamos a adivinar si hay un salto y si el salto salta o no salta. Y la idea es, paremos el pipeline, insertamos la burbuja, ya no solamente siempre, sino cuando la predicción falla. Entonces ya no va a ser una cuestión de todos los saltos van a insertar una burbuja. Ahora es, yo me juego, el salto salta. Y si acierto, bien, en general, el pipeline funciona bárbaro. Y si no acierto, pago la penalidad. Tengo que parar, insertar burbuja y rehacer lo que haya que hacer. ¿Se entiende? Esta se conoce como la penalidad por fallo en la predicción de salto. Branch Misprediction Penalty. Y es la segunda penalidad que no se puede resolver. ¿No? Entonces, el mejor procesador que ustedes van a ver acá en clase no tiene riesgos estructurales, soluciona casi todos los riesgos de datos, menos uno, y soluciona todos los riesgos de control, menos uno, cuando pifia la predicción. ¿Está claro? Hay dos tipos de predicción de salto: predicción estática y predicción dinámica. Pero para la idea de ustedes no las vamos a ver ahora. Vamos a ver el principio. Pero lo bueno de esto es que eso vendría a ser el pipeline 5 etapas, segmentado, completito. Y acá sí creo que está, no, tampoco está. O casi todo. Está la parte de fetch, está el sumador para el salto puesto en decode, no en ejecución, está el comparador, está la unidad de detección del riesgo para parar el pipeline, está la unidad de adelantamiento con todos los caminos de adelantamiento, que dice que quedó más limpita en cierto modo, pero en realidad es un cablerío bárbaro. Todas las etapas, el control que se propaga, eso es uno. ¿O no? Y este es el mejor procesador que vamos a ver en clase. Resumen.
al final del tema. Hemos hecho un procesador en pipeline. Es un procesador que tiene 5 etapas, que se lo conoce si ustedes van afuera, alguno aplica para ir a Francia, Estados Unidos, hacer un posgrado o algo así. The Classical 5-Stage Pipeline. Clásico. Todo el mundo conoce que hace arquitectura de computadoras. La idea es que cada etapa utiliza una única unidad funcional, separada por registros de segmentación. Todas las instrucciones pasan por todas las etapas. Tiene un CPU igual a 1 y un ciclo T pequeño, lo cual nos da performance. Pero tiene muchos más componentes. Esto es bastante más costoso, tiene mayor área, porque hemos agregado registros grandes, otras unidades de control, para hacer control adicional para levantamiento, para parar el pipeline, cables por todas partes. Bueno, un quilombo. Pero funciona. El control es simple, sigue siendo el mismo control combinacional. La señal de control se propaga. La señal de control, todas las señales se propagan desde que se genera hasta que se las usa. Eso es como un pipeline común. Es la idea del pipeline. Pero, a pesar de que está todo bien, tiene riesgos. La idea, la opción con los riesgos es parar. Pero parar no es buena opción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Arreglar los riesgos estructurales, por suerte, no tenemos. Entonces, son un problema que por diseño lo solucionamos. Los riesgos de datos están ocasionados por dependencias. No todas las dependencias constituyen riesgos, todos los riesgos sí son dependencias. Hay que detectar los riesgos y solucionarlos. Los solucionamos por adelantamiento, excepto un caso, el del load, que no se puede solucionar por adelantamiento, lo tratamos de reordenar. Esa es la penalidad del load to use. Los riesgos de control son por los saltos. Se trata de minimizar para pagar 1 en vez de 3 y se los trata de evitar mediante predicción de saltos. Y si no se puede, se paga la penalidad por fallo en la predicción. Entonces tenemos estas dos penalidades, son las que al día de hoy siguen atormentando a todos los procesadores. Agradecimiento y se acabó el tema 8. Ahora están listos para hacer el práctico, completamente listos para hacer el práctico publicado del miércoles. ¿Alguna pregunta? Podrían haber arrancado con el práctico, por supuesto. ¿Cuántos créditos tienen? 10, 12. No sé cuánto tiene. ¿Alguno viste el práctico? No. ¿Es largo? 11 puntos. 11 puntos, debe ser 3, 4 de un ciclo, que ya lo podrían haber empezado a hacer, 3, 4, 5 de... ¿Sacamos? Se finí, no hay más. ¿Cómo arrancamos el lunes? Predicción de salto. Sí.